Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida. Positiva, compañía de seguros, con el acompañamiento especial del Ministerio de Trabajo, realizan esta importante acción educativa denominada Planes de Sostenimiento, una herramienta de gestión del riesgo para la prevención de accidentes geomecánicos en minería subterránea. Antes de iniciar, quiero invitar al doctor Jorge Fernández, coordinador del Grupo de Promoción y Prevención de la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo, quien nos acompañará con unas palabras de bienvenida. Doctor Jorge, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Lina. Un saludo muy cordial a todos los asistentes el día de hoy. Reciban un cordial y caluroso saludo de parte de nuestro ministro, Ángel Custodio Cabrera, de nuestra directora de Riesgos Laborales, Leti Rosmila Leal Maldonado, y de parte del grupo de nosotros de la Dirección de Riesgos Laborales. Para empezar, quisiera, pues, referente al tema de hoy, quisiera recordarles que el decreto 1886 del 2015, en su artículo 15, establece que el titular del derecho minero, el explotador minero y el empleador minero deben adoptar medidas que sean necesarias para asegurar las labores mineras subterráneas, las labores mineras subterráneas en el país. En este sentido, ¿qué les quiero decir de manera general? Los accidentes de origen geomecánico, como la caída de rocas, como los colapsos de los diferentes frentes en esta labor minera, los derrumbes son una de las causas más frecuentes en la accidentalidad y en la mortalidad en el sector minero del país. Según las estadísticas y por datos suministrados por la Agencia Nacional de Minería, entre el año 2005 y el 2020, alrededor de 412 mineros han perdido la vida debido a estas causas. Y esto representa alrededor de un 26-27% de las muertes en minería en este periodo. Con esto es importante, digamos, agradecerle hoy al ingeniero Juan José Monsalve esta intervención que nos dé una visión sobre lo que ocurre en este tema de los accidentes de origen geomecánico y nos dé como la luz y las pautas como para revisar al interior de esta labor minera la manera como se puede abordar. Independientemente a esto, también decirles pues, que esto se hace a través de todos estos webinars, los estamos haciendo por un plan de acción que tiene la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo en el sector minero del país, liderada por nuestra ingeniera Yolanda Beltrán. Este año pues estamos trabajando bajo unas líneas. La primera pues que estamos haciendo en compañía de esta comisión es el tema de enfermedad laboral minera, en el cual estamos socavando datos del comportamiento de la enfermedad laboral en este sector, pues para poder hacer un diagnóstico, un análisis y de alguna manera más adelante a través de esta comisión fomentar actividades que permitan visualizar y minimizar un poco este tema. Este es el cuarto webinar que hacemos este año. Recordemos que el primero que se tuvo fue un programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y trabajo con impacto en el ámbito laboral y buenas prácticas en la implementación del programa de prevención. El segundo fue gestión del riesgo, emergencias y desastres. Y el tercero fue un conversatorio de elementos claves en trabajo en alturas.
Durante estas 3 sesiones se ha logrado reunir alrededor de 2.700 personas, lo cual yo los felicito de manera muy cordial a todos ustedes por estar acompañándonos en estos webinars que han sido un éxito total. Gracias al acompañamiento por parte de ustedes. Recordarles que este año vamos a realizar un evento de la Comisión Nacional del Sector Minero que la tenemos presupuestada hacia el mes de noviembre, hacia los primeros días del mes de noviembre, en el cual haremos el tercer Congreso Nacional de Gestión del Riego y Seguridad Minera. Por otra parte, de parte de la Dirección de Riesgos Laborales, les queremos decir que los acompañamos, que estamos presentes, que todo el trabajo que realizamos a diario es en pro de la seguridad de ustedes, de los trabajadores, de la gente que procura todos los días velar por las condiciones de seguridad de los trabajadores del sector minero del país. Y no quiero despedirme sin antes enviar mis votos para que nuestra querida amiga y apreciada funcionaria Yolanda tenga pronta recuperación a su salud y que les deseo un total éxito el día de hoy frente a la presentación del ingeniero Monsalve. Muchísimas gracias y Dios los acompañe. Feliz día. Doctor Jorge, muchas gracias por su valiosa intervención y por acompañarnos el día de hoy en este espacio tan importante para todos nuestros asistentes. Ahora quiero invitar y presentarles a nuestro experto del día de hoy, el ingeniero Juan José Monsalve, ingeniero de Minas y Metalurgia colombiano, graduado de la Universidad Nacional de Colombia con una maestría en Ingeniería de Minas de la Universidad Virginia Tech en Virginia, Estados Unidos. Y, ingeniero Juan José, muy buenos días, bienvenido. Ingeniero Juan José, ¿me escuchas? Ya no tenía el micrófono encendido, está bien. Buenos días a todos, muchas gracias pues por estar en este espacio. Les agradezco pues también la invitación por permitirme entonces compartir este tema, que es un tema que hemos venido trabajando desde el año pasado dentro de la Asociación de Profesionales del Sector Minero de Colombia, en aras pues de mejorar las condiciones de salud y seguridad de la industria, ¿cierto? Entonces, como mencionaba, el tema es planes de sostenimiento como una herramienta de gestión del riesgo para la prevención de accidentes geomecánicos en la industria minera colombiana. El contenido de esta charla, pues lo presento aquí. Vamos a hablar de accidentes geomecánicos en Colombia, el marco normativo que tenemos. Voy a referenciar un par de referentes internacionales. Voy a describir las mejores prácticas que se tienen para el control de riesgo geomecánico en el mundo y voy a presentar algunas iniciativas que hemos venido desarrollando en Colombia. Entonces, primero hay que definir y saber y entender qué es un accidente geomecánico. Pues un accidente geomecánico se puede definir como aquellas lesiones o muertes causadas por la inestabilidad del terreno. El terreno que, digamos, de manera técnica nosotros llamamos macizo rocoso. Dentro de las diferentes formas de inestabilidad que el macizo rocoso puede presentar, están incluidas, entre tantos, pues los derrumbes, que era la forma en la que la Agencia Nacional de Minería solía llamar este tipo de accidentes, pues derrumbes cuando el frente colapsa de manera completa y genera pues taponamientos de secciones de las excavaciones, entre otros. También podemos presentar caídas de bloques de roca. Muchas veces estos ocurren cuando hay fracturas en la roca, que generan bloques que al hacer la excavación se genera una cara libre que permite pues que estos bloques caigan y pueden, digamos, impactar, lastimar al personal o inclusive pues afectar también la maquinaria u otras vías que sean de interés para la operación. También el estallido de roca en Colombia no hemos o no sabemos qué tan comunes pueden ser este tipo de falla. Este tipo de falla ocurre cuando los esfuerzos debido a las excavaciones y a los métodos de explotación son tan altos y la roca es muy fuerte, pero estos esfuerzos llegan a ser tan altos que inclusive superan la resistencia de la roca y la roca libera esta energía de manera abrupta. Esto es un mecanismo de falla muy común en muchas minas, inclusive en alrededor del mundo, inclusive en Perú. También es algo que es muy frecuente y a medida que los depósitos y yacimientos se profundizan y se realizan operaciones más complejas, este mecanismo de falla se hace cada vez más común. También hay deformaciones excesivas, eso nosotros lo podemos ver en las minas de carbón que tenemos, se hincha el piso, el influjo de agua que también pues nos causa
riesgos por inundaciones y el colapso de los elementos de soporte que ocurre cuando estos elementos no se diseñan de la manera adecuada y también pues puede generar accidentes. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el panorama de Colombia con respecto a estos accidentes? Pues como pues podremos saber, en el último año, el año pasado, pues tuvimos unas de las peores resultados en cuanto tanto como emergencias como muertes en accidentes en minería. Por lo tanto, eso significa que tenemos que trabajar y hay mucho camino pues por recorrer. En esta gráfica estoy mostrando pues las emergencias atendidas por la Agencia Nacional de Minería. En azul claro pues están las emergencias geomecánicas. Podemos ver que en general, en promedio, entre el año 2005 y el año 2020 han sido el 35%. Es la causa que más ha causado emergencias mineras en el país. En comparación pues de 111 que serían los accidentes por otras emergencias a corte del 31 de diciembre del 2020. Con respecto a las muertes, tenemos que los accidentes por causas geomecánicas han causado el 28% de las muertes en nuestras operaciones, lo cual es pues muy lamentable porque es algo que se puede prevenir. Pues aquí tengo esta foto de este evento que ocurrió el año pasado, muy triste, en Tuta. Pues a las pocas semanas después ocurrió pues un accidente similar de las mismas condiciones y pues exitosamente se pudo sacar con vida a las personas, pero la idea es que no es sacar personas o rescatarlas, la idea es que estos accidentes no ocurran y garantizar pues la seguridad de nuestros trabajadores en la industria, ¿cierto? De pronto quiero incluir estas otras gráficas para mostrar en dónde se está focalizando estas emergencias. Y nosotros tenemos que esta es un poco, digamos, más desactualizada, a 18 de octubre del 2020. Teníamos que 272 emergencias habían ocurrido desde el 2005 hasta el 2020 en yacimientos metálicos o depósitos metálicos. Y el resto de la accidentalidad se centraba en carbón. Pero si nosotros clasificamos el carbón en minería de superficie subterránea, tenemos que de los 1097 accidentes o emergencias que atendió la agencia que ocurrieron en depósitos de carbón, únicamente 17 ocurrieron en operaciones a cielo abierto de superficie, lo que nos está indicando que la accidentalidad se centra principalmente en operaciones mineras subterráneas de carbón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado tanto con estas operaciones de carbón subterráneo como las operaciones metálicas. Y si miramos tanto el carbón como las operaciones metálicas por causas de accidente, también vemos que tanto en carbón, año a año, los derrumbes o accidentes por causas geomecánicas, esto fue cuando tenía pues la terminología que utilizaba anteriormente la Agencia Nacional de Minería, estos accidentes por causas geomecánicas son la principal causa por lo general, sino la segunda causa principal de accidentes en las operaciones. La diferencia pues entre derrumbes y explosiones es que muchas veces las explosiones son eventos que causan más muertes, por eso tenemos pues que algunos años las fatalidades pues son más por causa de estos accidentes como explosiones más que por derrumbes. Generalmente derrumbes una o dos personas pues las que quedan atrapadas, en explosiones pueden llegar a ser más, inclusive pues tenemos el evento muy triste que ocurrió en San Fernando que causó pues la muerte de 80 personas. En oro o en depósitos metálicos, esto también incluye cobre, tenemos también que la principal causa de accidentes, la primera o segunda causa por lo general son accidentes geomecánicos. Entonces, ¿esto qué nos dice? Esto nos dice que algo no está bien y hay oportunidades de mejora para el sector y para la industria, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos en Colombia como marco normativo al respecto? Como lo mencionaba el señor Jorge al inicio, el decreto 1886 promulgado en el año 2015 incluyó un título denominado sostenimiento. El título cuarto de sostenimiento en el artículo 75 indica que el titular del derecho minero debe
adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar que las labores mineras no presenten derrumbes ni desprendimientos de roca que pongan en peligro la vida e integridad de las personas. Adicionalmente, incluyó este artículo 76, que esto no estaba en la reglamentación anterior, y es la elaboración e implementación de los planes de sostenimiento. Es muy importante entender que estos planes de sostenimiento se deben elaborar de acuerdo con estudios geomecánicos. Esto no quiere decir que un plan de sostenimiento es per se un estudio geomecánico. Un plan de estudio geomecánico es un componente que alimenta lo que es un plan de sostenimiento. También, pues, este plan de sostenimiento debe estar alineado a lo que es el programa de trabajos y obras y demás, pues, documentos relevantes de la operación. Dice que el titular del derecho minero debe realizar un documento de actualización permanente donde se establezcan normas específicas sobre cuándo, dónde y qué tipos de sostenimiento o fortificación se deben instalar en todas las etapas del proceso minero y en todos los frentes y galerías, pues, o todos los túneles que hayan o estén componiendo la infraestructura de la operación. Entonces, es importante que mencionan que es un documento de actualización permanente. Entonces, si nosotros nos planteamos una pregunta, llevamos 5 años desde que pues se emitió el decreto 1886 de 2015, entonces, pues, cabe preguntarnos si estos planes de sostenimiento han sido efectivos. Como vimos, según las estadísticas que revisamos, no se ha visto ninguna reducción significativa por la implementación de estos planes de sostenimiento. Entonces, hay que preguntarnos por qué esto puede que no haya sido efectivo todavía. Hay que preguntarnos entonces si ha funcionado la implementación de estos planes de sostenimiento. Hay que preguntarnos si nosotros como industria hemos entendido qué es y qué debe ser un plan de sostenimiento y cómo lo debemos utilizar. También es importante entender y saber y preguntarnos quién está realizando estos documentos y quién los debería realizar, ¿cierto? Eso, pues, el tema geomecánico es un tema que requiere competencias y una experiencia necesaria. Y por último, también es importante preguntar si la autoridad minera, la Agencia Nacional de Minería y las personas delegadas también para realizar actividades de fiscalización entienden y tienen la capacidad técnica de evaluar y revisar estos documentos. Es una pregunta, pues, que también vale hacernos. Vamos a ver entonces los referentes internacionales. Empiezo, pues, con Estados Unidos. Esta gráfica es principalmente, pues, de la industria minera de carbón. Estados Unidos, a inicios, pues, del siglo pasado, tenía unas cifras de accidentalidad y mortalidad increíbles, pues, en la industria. Habían demasiadas minas de carbón. Eso estaba, pues, impulsando el desarrollo del país, y les importaba, digamos, no les importaba poco, sino que la seguridad de los trabajadores y de los mineros no era la prioridad en ese entonces. Pero organizaciones, pues, gubernamentales y el gobierno empezó a ponerle mucha atención a esto y se empezaron a realizar, digamos, regulaciones o normas que empezaron, pues, a aportar en la reducción de estas tasas de fatalidad, ¿cierto? Entonces, estas son las fatalidades por causas geomecánicas, las que vienen aquí punteadas, donde antes del 70 se tenía tasas del orden de 0.15 a 0.2 fatalidades por cada 200.000 horas hombre trabajadas, y fue después de un accidente muy grande que hubo que los reguladores empezaron a preocupar por la seguridad de estos mineros y generaron esta regulación, el acto federal de salud y seguridad de minería de carbón de 1969, y en este acto se empezaron a implementar algo que ellos llamaron los planes de control de techos o Roof Control Plans. A partir de la implementación de este acto, empezó, digamos, la conciencia a mejorar y empezaron a disminuir esa accidentalidad hasta la fecha de hoy, en la cual por primera vez en el 2016
ellos alcanzaron la meta de 0 accidentes por causas geomecánicas y esta meta se repitió nuevamente en 2018, 2019 y 2020. Y la pregunta es, bueno, ellos lo hicieron, ¿por qué en Colombia nosotros no nos podemos poner esta meta? Nosotros no queremos que nuestros mineros sigan muriendo por derrumbes ni caídas de roca. ¿Cuáles fueron algunos de los factores que aportaron? Como mencioné, la implementación de planes de control de techos que ellos mencionan. Esto es pues literalmente lo que dice la regulación. Únicamente estos planes de control de techos son requeridos para operaciones mineras de carbón. Ellos para otras industrias no tienen normativa de este tipo, entonces puede que de pronto en otras operaciones falta de pronto un poco de regulación. Ellos son muy acá en Estados Unidos son muy de promulgar regulación de acuerdo pues a las estadísticas que ellos vayan observando. Entonces, como en las otras operaciones no hay tantos accidentes como los que habían en carbón en ese momento, ellos no han decidido cómo implementar esto en otras operaciones. Sin embargo, estos planes de sostenimiento, pues según la regulación, dice que cada operador minero debe desarrollar y seguir un plan de control de techos que debe ser revisado por el administrador del distrito de MSHA y debe ser adecuado o debe ser adaptado a las condiciones geológicas locales y a los sistemas de explotación mineros que utiliza cada mina en particular. Adicionalmente, el operador minero debe tomar las medidas necesarias para proteger las personas de todos los peligros inusuales que se puedan encontrar. Entonces, es muy importante pues, tener en cuenta que en Estados Unidos esto lo implementaron desde el 69. ¿Qué ha pasado también en Estados Unidos? Pues se han tecnificado mucho las operaciones. Los depósitos acá, por lo general, son depósitos que se prestan para tecnificar con maquinaria muy robusta y muy eficiente. Y también pues se han desarrollado desarrollos tecnológicos, se han producido desarrollos tecnológicos como por ejemplo los equipos para soporte de techo automático, las pernadoras, entre otros. Entonces, vemos algunos factores pues, que han aportado en Estados Unidos. Ahora, revisemos pues Australia. Australia, pues también vemos que en el 85 tenían unas tasas considerables pues tiempo perdido por lesiones y pues unas fatalidades que eran del orden de 18, muy bajo pues con lo que nosotros tenemos en Colombia, de las cuales pues la caída de rocas o las causas geomecánicas pues también es uno de los factores predominantes en esa accidentabilidad que ellos presentan en esas operaciones. Entonces vamos a ver Australia qué ha hecho también para reducir estas tasas de accidentabilidad y qué estrategias ellos han implementado para eso. Esta es pues una lista de los últimos accidentes que han ocurrido en Australia, dentro de las cuales es un poco desalentador que en 2019 ocurrieron 2 accidentes por causas geomecánicas, en 2014 y en 2011 también ocurrieron accidentes. Entonces, pues, ¿qué han hecho y cuál ha sido la perspectiva? Australia, por el contrario de Estados Unidos, que ellos han tenido una especie de visión un poco más reactiva a la seguridad minera. Esto quiere decir pues que en Estados Unidos cuando ocurre un accidente colocan una norma. Australia ha tenido una visión un poco más centrada en el riesgo o basada pues en la gestión de riesgos, en la cual ellos lo que hacen es abarcar la seguridad minera desde esa perspectiva de gestión del riesgo y tienen unas premisas que les permite trabajar en este sentido. Entonces ellos definen que todas las muertes, lesiones y enfermedades son prevenibles, que no hay ninguna tarea lo suficientemente importante que no se pueda hacer de manera segura, y que todos los peligros se pueden identificar y estos riesgos se pueden controlar. También que cada individuo tiene la responsabilidad de su seguridad y la de sus colaboradores y que el desempeño en salud y seguridad siempre puede mejorar. Entonces, como que estas premisas les ha permitido a ellos tener una cultura un poco más no reactiva, sino más bien preventiva con respecto a los accidentes de todo tipo y en este caso, pues a los accidentes por causas geomecánicas. Entonces, por eso ellos han venido desarrollando una serie de guías industriales o también códigos de práctica un poco más recientes con respecto a la gestión del riesgo geomecánico en operaciones mineras subterráneas. En el 2003, este documento pues lo desarrolló el Centro Australiano de Geomecánica
que es un centro de investigación en Australia, y se centraba pues, principalmente en depósitos metálicos. Y en el 2019, el gobierno de Western Australia emitió este código de práctica para la gestión del riesgo geomecánico en las operaciones de Western Australia, el cual es aplicable para todos los tipos de minerales y en el cual pues, vamos a basar la presentación del día de hoy. Entonces, vamos a hablar de las mejores prácticas y vamos a hablar de la gestión del riesgo geomecánico en minería subterránea, que es la gestión del riesgo geomecánico, ¿cierto? Entonces, como les decía, nos vamos a centrar en este documento el día de hoy, el cual es un código de práctica que desarrolló el Departamento de Minas, Regulación Industrial y Seguridad del Gobierno de Western Australia con apoyo del Comité Asesor de la Industria Minera, y el cual está, o digamos, es validado como herramienta o como es validado como documento legal y requerimiento legal para las minas debido pues a este acto legislativo de seguridad e inspección minera de 1994. Entonces, toda operación que opere en Western Australia tiene que cumplir con los requisitos que pide este código de práctica para estar cumpliendo la normatividad. Y si ellos no lo cumplen, pues se pueden estar exponiendo a que les pongan una multa o que les cesen pues la operación. Es importante recalcar que este documento se basa en la gestión de riesgos geomecánicos, el cual asegura la aplicación de prácticas con estándares adecuados de ingeniería. También establece estrategias formales y sistemáticas que se deben implementar a lo largo de la mina del proyecto para evitar pues estas condiciones geomecánicas inseguras. Entonces, como les mencionaba, este documento que ellos hicieron no solamente es aplicable para operaciones mineras subterráneas, sino que la forma en la que está escrito permite que se implemente no solo para minería subterránea, sino también para canteras o inclusive pues operaciones aluviales o demás, ¿cierto? Porque es, digamos, lo suficientemente general para que pueda abarcar, digamos, todo esto. Y también independiente, puede ser aplicable para cualquier tipo de escala de proyecto minero. Este documento reglamenta las prácticas de control geomecánico que las empresas deben cumplir para asegurar la seguridad de sus trabajadores y se basa en un concepto que se denomina los sistemas de trabajo seguro. Estos sistemas de trabajo seguro son, por decir así, como un sistema de gestión que integra todos los elementos que componen una actividad que se realiza en una industria y se compone de 4 puntos. El primero es la identificación de riesgos y peligros. El segundo es el diseño seguro. El tercero es la implementación de estos diseños. Y el cuarto es la comunicación, entrenamiento y supervisión. Todos estos elementos están interconectados los unos con los otros y vamos a hablar pues de cada uno de ellos. El primero, que es la identificación de riesgos y peligros geomecánicos, pues se basa en el análisis de riesgos. En el estándar ISO 31001, pues esta gráfica es básicamente la que ellos tienen ahí, y tenemos pues que el análisis de riesgo es un proceso a través del cual el operador minero o la persona encargada obtiene conocimientos de todos los riesgos que se pueden materializar a la hora de realizar una actividad o un proceso específico. Y esto se hace a través de la identificación de los peligros que puedan haber en esa operación, y la estimación de la evaluación de esas consecuencias que puede traer la ocurrencia de ese peligro y la estimación también de la probabilidad de que esos se materialicen. Entonces, estos procesos generan información que aportan a la toma de decisiones en caso de que un riesgo de estos se materialice. Este proceso nos dice qué riesgos nosotros debemos priorizar de todos los riesgos que evaluamos en esta actividad para ver cuáles debemos atender primero y qué estrategias debemos implementar para controlarlo. Entonces, eso nos lleva a la siguiente parte, la cual es el control de peligros. Desde esta fase, pues define las medidas necesarias para controlar esos riesgos que han sido priorizados. Pero si nosotros pensamos en la actividad que hacemos en minería y sobre todo pues las labores que están relacionadas con aspectos geomecánicos,
que en una explotación minera serían básicamente todos. Nosotros los peligros geomecánicos no los podemos eliminar ni sustituir, ¿cierto? Porque un yacimiento mineral pues está en la naturaleza y está en un lugar específico y yo no puedo decirle o mágicamente llevarlo a otro lugar. Ese depósito que es de interés económico para el operador minero está ahí, entonces no voy a poder ni eliminar esos riesgos a los cuales yo me voy a afrontar a la hora de hacer la excavación y las operaciones para aprovechar esos recursos, ni tampoco voy a poder cambiar la operación, a menos pues de que sea, digamos, un proyecto de sal en el cual pues yo pueda realizar una operación, una extracción hidráulica, pero digamos por lo general en minería es imposible pues sustituir los métodos de explotación que requieren el acceso pues a los cuerpos mineralizados. Por lo tanto, lo único que nos queda en esta pirámide de control son los controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de protección personal. Que en verdad estos tampoco sirven, porque si una roca cae del techo, pues si una roca es demasiado grande, no importa cuántos cascos yo tenga encima, igual pues me va a lastimar, ¿cierto? Entonces, los controles que en verdad son efectivos para controlar los peligros geomecánicos son el diseño seguro, el cual es un control de ingeniería, y los planes de sostenimiento, los cuales caben dentro de los controles administrativos. Y vamos a hablar un poco más de ellos y qué deberían contener más adelante. Entonces, identificación de peligros es muy importante. Es importante saber cómo puede fallar las excavaciones, cómo puede colapsar el techo, cómo pueden ocurrir caídas de rocas de mi operación. Entonces, por eso es importante contar con personal experimentado y que tenga pues entrenamiento en esto para ellos poder entender y definir esos peligros. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de peligros que se observan en operaciones mineras. Entonces fallas por esfuerzos, concentración de esfuerzos en el techo, también caídas de roca por delaminación en los estratos en el techo, que pueden generar condiciones geomecánicas inseguras. También pues efectos, la caída de bloques por intersección de discontinuidades que mencionaba anteriormente. O inclusive deformaciones que ocurren cuando la roca tiene propiedades geomecánicas muy bajas y los esfuerzos, digamos, superan esa resistencia de la roca. Se puede observar pues una operación de carbón en la cual las presiones han generado un hinchamiento no solo pues en el techo y deformación de los mecanismos de soporte, sino también pues en el piso. Entonces, es importante saber cuáles son esos peligros geomecánicos y condiciones geomecánicas inseguras a las cuales vamos a afrontarnos, registrarlos, reportarlos y llevarlos pues a cabo en este proceso de identificación de riesgos y peligros geomecánicos. También la siguiente fase pues es la fase del diseño seguro, la cual pues empieza con el diseño el modelo geomecánico, y sigue pues ya con las fases de diseño y que están integrados pues con el diseño y planeamiento de las operaciones. Entonces, ¿qué es un modelo geomecánico? Digamos en palabras simples, es básicamente una base de datos que contiene toda la información relevante del macizo rocoso, de todos los factores que pueden afectar la estabilidad de las excavaciones que vamos a realizar. Esa información relevante tiene, digamos, varios componentes. El primero es la geología, qué rocas tengo ahí, qué tipos de alteraciones tengo ahí, cómo se formó el depósito y demás. Lo siguiente es también las propiedades mecánicas de esa roca. Nosotros tenemos que hacer ensayos de laboratorio para conocer cuál va a ser la resistencia de esa roca como material, porque nosotros, los ingenieros civiles, hacen ensayos del concreto que ellos utilizan para conocer, para hacer los edificios, porque ellos tienen que saber cuáles son esas resistencias de esos materiales. Nosotros, el concreto de nosotros es básicamente la roca. Nosotros estamos haciendo una excavación en roca, por lo tanto, también tenemos que conocer cuáles son esas propiedades de ese material que estamos utilizando para construir nuestras operaciones. Entonces, se requiere hacer ensayos de laboratorio para conocer esas propiedades de la roca, y no solo la roca intacta, sino también la roca a escala del proyecto que estamos haciendo. Por lo tanto, es importante tener conocimiento de las estructuras o discontinuidades o estructuras geológicas que hay, como las fallas, diaclasas, los planos de estratificación,
y demás, es importante también entender cómo son los esfuerzos o las presiones a las cuales van a estar sometidas nuestras excavaciones, porque eso es lo que nos va a dar las cargas que van a demandar esos túneles y esos paneles de explotación que vamos a tener, y también las condiciones de hidrogeología. Entonces, esos son los 5 componentes que deben estar incluidos en la base de datos del modelo geomecánico. Y todo eso, ¿cómo se obtiene? Se obtiene a partir de campañas de exploración. Si yo no realizo exploración, yo nunca voy a poder tener información para alimentar estos modelos. Entonces, es muy importante, tanto para proyectos pues, que ya están siendo desarrollados como proyectos que están en fases pues, de exploración, ir obteniendo medidas e información que nos ayuden a construir este modelo desde el inicio. Y los depósitos o las operaciones que ya están, empezar a recopilar. Inclusive ellos tienen más acceso a la roca y a poder tomar muestras inclusive de manera más económica que teniendo que hacer perforaciones de superficie. Entonces es importante entender que esto se elabora a partir de campañas de exploración y estudios geomecánicos que nos permiten formar esos modelos. ¿Y nosotros qué vamos a hacer con toda esa información? Pues vamos a definir algo que llamamos dominios geomecánicos. Un dominio geomecánico es una zona del macizo rocoso en el cual estoy trabajando, o son aquellas zonas que tienen características y comportamientos similares, ¿cierto? Entonces, como mencionaba, formulación de estos diseños debe iniciar desde el inicio del proyecto, y la información que se debe recopilar debe ser también más a medida pues, que se va avanzando. Se debe mejorar ese conocimiento para disminuir la incertidumbre que puede haber en el depósito. Este es un ejemplo de un modelo geomecánico. Esto lo saqué de un reporte de NEI 43101 de un proyecto en Nebraska, en Estados Unidos, en el cual hay una sección, en una sección pues, vertical del cuerpo mineralizado, y ellos identifican principalmente 4 unidades geomecánicas. Entonces está esta por aquí que está arriba, está esta verdecita que es como en el bloque de techo del cuerpo mineralizado, está el cuerpo mineralizado y la roca de piso pues que está acompañando pues el yacimiento. También vemos que ellos mapean algunas discontinuidades que son como grandes e importantes y consideran que pueden afectar la estabilidad de la explotación. Entonces, ¿esto qué es? Esto es básicamente un resumen de eso mismo. Ellos están acá resumiendo todas esas propiedades que midieron a partir pues, de exploración y ensayos de laboratorio y caracterización en campo, y con base en eso, pues ellos pueden definir esas 4 unidades o dominios geomecánicos en el proyecto. Esta imagen es más o menos como para entender cómo debería ser el conocimiento de nuestro modelo geomecánico y sus componentes a medida pues que avanza el proyecto en sus fases. Entonces, esto pues fue propuesto por Reed y Stacy, que hicieron un libro muy interesante pues de diseño de minería de superficie, diseño geomecánico en minería de superficie. Entonces, para proyectos conceptuales, uno puede tener un nivel de confianza del orden de 50% en un modelo geológico, del orden de 20% en el modelo estructural, del orden de 20% hidrogeológico, del macizo rocoso del 30% y de geomecánico del 30%, pero cuando se encuentra ya uno en operación, ese nivel de confianza en esa información que uno recopila debe ser mucho mayor. Eso indica que uno debe tener muchos más sondeos, debe tener muchos más ensayos de laboratorio y debe ir complementando pues y evolucionando ese modelo, ¿cierto? Bueno, y una vez nosotros tenemos ya toda esa información, ¿eso para qué sirve? Pues eso va a servir precisamente para nosotros diseñar nuestras explotaciones, para seleccionar nuestro método de explotación. También una vez pues sepamos más o menos qué método de explotación vamos a utilizar y se estén empezando a definir objetivos de producción, se puede empezar ya el diseño y planeamiento detallado de la operación. Y una vez pues se tenga eso, se debe asegurar que cada uno de esos túneles, vías de desarrollo, de preparación, paneles de explotación, los pilares que van a estar soportando la operación, tengan o sean estables para garantizar pues que los trabajadores puedan ingresar y puedan moverse libremente a través de esa infraestructura en caso pues que requieran ingresar. Entonces eso debe estar acompañado de análisis de estabilidad y evaluaciones de riesgo correspondientes.
También se debe incluir detalles de medidas de control adicionales que deban utilizarse para que esos diseños se cumplan bajo los límites de tolerancia esperados, ¿cierto? Entonces, ya sea el bombeo, el monitoreo de esfuerzos, los mecanismos de sostenimiento y fortificación, la voladura, el relleno, entre otros. Esto pues lo voy a mencionar muy rápido. El diseño geomecánico pues se puede realizar con diferentes herramientas. Existen diferentes herramientas, las cuales se dividen en 4 grupos principalmente. Hay herramientas que son analíticas, las cuales son básicamente ecuaciones basadas en la física y en la mecánica que nos permiten tener una idea ya sea, por ejemplo, de los esfuerzos alrededor de un túnel o de las deformaciones de estos materiales. Son situaciones muy idealizadas, pero se utilizan mucho, por lo menos en fases iniciales de los desarrollos de un proyecto. Hay métodos empíricos, que son métodos que son estandarizados y aceptados en la industria, que se han venido desarrollando con años y años de experimentación y de experiencias en muchos proyectos. Entonces aquí estoy mostrando, por ejemplo, un gráfico que indica qué tipo de soporte se debe utilizar en función de un índice de calidad de la roca y de las dimensiones de la excavación. Hay también métodos observacionales que son, por ejemplo, la utilización de extensometría o de instrumentación para verificar pues, que la operación está siendo estable, o métodos numéricos, los cuales son pues programas de computadora que nos permiten a nosotros simular el comportamiento del material que compone la roca y de las excavaciones que vamos a estar haciendo para evaluar pues cómo esas cargas a la hora de hacer la excavación van a responder ante esas condiciones de esfuerzo que se van a tener. Entonces, la selección del método más adecuado depende especialmente del criterio ingenieril del profesional a cargo de los diseños. Esto no lo puede estar realizando una persona recién graduada, o esto no lo puede estar realizando, no sé, un técnico. Esto tiene que ser realizado por una persona que tenga experiencia y que tenga pues los créditos pues académicos para realizar este trabajo. También la selección de los métodos de diseño depende de la calidad de la información geomecánica que se tenga. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo información de las propiedades de la roca y no tengo nada de ensayos de laboratorio, pues va a ser inútil uno ponerse a hacer modelos numéricos de computador si toda la información que estoy utilizando como variables de ingreso para estos modelos van a ser completamente aislado a lo que yo tengo en el terreno. Entonces, es muy importante saber qué calidad de información geomecánica tengo para saber qué método pues utilizar. Y también es importante entender las limitaciones de cada uno de estos métodos. Todos tienen limitaciones, todos se basan en asunciones. Entonces es muy importante entender hasta qué punto puede llegar uno con cada uno de ellos, y la recomendación que siempre nacen es utilizar una combinación de estos para disminuir el riesgo que se pueda tener a la hora pues de estos diseños. Esto acá es un ejemplo pues de una mina en Canadá, en Yukon, donde pues han realizado modelamiento numérico de varias secciones de la mina precisamente para definir estos diseños, y este es un ejemplo también que ellos realizaron utilizando estos métodos empíricos. Entonces se puede ver cómo es esa integración entre estos métodos de diseño. Sigue pues los criterios de aceptación. Entonces, ¿qué es un criterio de aceptación? Es básicamente un parámetro que me va a permitir a mí definir si ese diseño que yo hice de este túnel o de este panel o de este pilar es aceptable, ¿cierto? Si va a ser estable una vez yo lo haga, lo excave, ¿cierto? Entonces, el criterio de aceptación más conocido es el factor de seguridad, el cual es simplemente la relación entre la resistencia de un sistema con las cargas a las cuales este sistema va a estar sometido. Hay otros métodos, otros criterios de aceptación, como pueden ser también, por ejemplo, las deformaciones máximas esperadas o las probabilidades de falla. Sin embargo, pues, para dejarlo simple, pues el factor de seguridad es uno de los más comunes. Entonces, esta tabla que adjunto acá es
tomada de una guía de criterios geomecánicos en Perú, y ellos establecen que estos factores de seguridad para los túneles y las excavaciones y los paneles y las operaciones pueden variar en función de la temporalidad de la excavación. Entonces, si ellos van a hacer excavaciones que van a durar más de un año, necesitan diseñar con factores de seguridad de 1.5. Si van a hacer excavaciones con temporalidad a mediano plazo, estos factores de seguridad deberán durar serán entre 1.3 y 1.5, y si son a corto plazo, estos factores de seguridad serán entre 1.1 y 1.3. La selección de estos valores dependerá de la tolerancia al riesgo de la organización, del grado de exposición del personal, la disponibilidad de los recursos para afrontar esos riesgos y esa incertidumbre asociada a ese modelo geomecánico. Entonces tenemos el ejemplo de los diseños de pilares, en los cuales pues uno estima los esfuerzos o las cargas que el pilar va a resistir a través, pues ya sea utilizando métodos, el método de área tributaria, que es un método analítico, o con modelamiento numérico. Se estima también la resistencia del pilar, para lo cual hay unas ecuaciones empíricas que se han formulado a partir pues, de casos de estudio. Y una vez pues, se tienen esos dos componentes, se estima ese factor de seguridad, y en función de la relación óptima entre el factor de seguridad que se defina, ya sea 1.2, 1.5, y la tasa de extracción, que sería la parte económica, pues ya uno toma la decisión del diseño que quiere hacer. Sigue pues la fase de implementación de diseños, el cual pues contiene la aplicación de estos diseños y el monitoreo, la revisión y verificación y validación de los mismos. Entonces, al tener estos diseños, nosotros nos tenemos que asegurar de que las técnicas de excavación que están ocurriendo en campo están siguiendo esos diseños que hemos previsto. Debemos también asegurarnos de que la selección y la instalación y la calidad de los elementos de soporte también siguen esos diseños y esos procedimientos de instalación seguros que se han diseñado. También debemos asegurarnos de que se están utilizando los equipos adecuados para esa tarea y que se están siguiendo las especificaciones del fabricante. Tenemos pues el caso de que muchas veces se utiliza para realizar desabombe cargadores y pues muchas veces pues no lo hacen de manera segura, no hay un procedimiento estandarizado para realizarlo, y han ocurrido accidentes pues utilizando esto, sabiendo pues que hay otra maquinaria específica para realizar estas labores. Entonces es importante pues que los equipos se utilicen para lo que son diseñados. Las secuencias y tasas de extracción deben también seguir esas indicaciones de diseño. Pues si los diseños dicen que se debe avanzar el frente 1.5 metros, no por querer tener más producción, el hecho de querer avanzar más y tratar de hacerlo puede tener un efecto adverso para la estabilidad del macizo rocoso. También pues los procedimientos de relleno deben seguir las especificaciones. El desabombe también se debe hacer siguiendo las especificaciones y los procedimientos de trabajo seguro. El personal que realiza estas operaciones debe ser calificado y debe ser entrenado correctamente, y se debe proporcionar a los trabajadores y a los supervisores la información necesaria, las instrucciones, el entrenamiento y la supervisión adecuada. Con respecto pues al monitoreo, se deben definir estrategias de monitoreo, ya sea pues a partir de instrumentación o inspecciones visuales, o una combinación que nos permite medir y registrar esos cambios esperados en las condiciones del terreno. Entonces, ¿eso se hace para qué? Para primero verificar y validar que esos diseños que hemos hecho con estos métodos que hablé si son acordes, y también se deben utilizar como una herramienta de alerta. Entonces, si yo estoy esperando unas deformaciones del orden de 10 centímetros en un túnel y ya veo que está alcanzando 10 centímetros, inclusive que supera esas deformaciones de diseño, pues posiblemente indica que va a ocurrir un colapso o que el terreno no está siendo estable. Entonces es importante mantener un control de esto. Esto es el mismo ejemplo pues de la mina en Canadá, donde ellos tienen instrumentación en diferente infraestructura importante de la operación, y esas mediciones ellos las contrastan pues con los valores máximos de deformación que ellos obtienen,
y es importante entonces ir recolectando y mantener actualizada esa información de los elementos de instrumentación precisamente para estar seguros de que estamos en condiciones seguras. Sigue pues la fase pues, de revisión, verificación y validación. Entonces, a lo largo de la vida de la mina, debemos garantizar que personas competentes estén revisando de manera regular todos estos procedimientos de los que estamos hablando. Se debe revisar el modelo geomecánico, se debe revisar los procesos de diseño y verificar pues que son acordes a lo que se está observando. Se deben identificar problemas operacionales relacionados con los aspectos geomecánicos. También se debe verificar que la perforación y la voladura no está afectando el macizo rocoso, que los elementos de soporte y de fortificación sí están trabajando de la manera que es. Muchas veces uno ve en operaciones de carbón pues que se colocan tacos para evitar deformaciones, estos tacos se rompen y nunca los cambian. Entonces es importante verificar pues que si se rompen, por lo menos cambiarlo rápidamente, ¿cierto? También se debe asegurar que el control de calidad pues para la instalación del soporte, los elementos de soporte pues es la adecuada. Verificar también que los diseños, verificar esos diseños a través de análisis retrospectivo. Esto quiere decir, una vez pues yo tengo el diseño, contrastarlo con lo que estamos viendo en campo y también mediciones de instrumentación, ojalá que se tengan, y verificar pues que estos diseños si dan las mismas magnitudes de lo que se está midiendo, y si no, mirar cómo se debe calibrar estos diseños para mejorar de ahí en adelante pues los diseños en el futuro. El monitoreo geomecánico también pues se debe verificar, lo que les comentaba acá, que de nada sirve uno tener instrumentos si no se están revisando periódicamente ni se está haciendo nada con la información que ellos entrenan, y también verificar pues que el entrenamiento y las capacitaciones son adecuadas. Esta es la fase de comunicación y entrenamiento y supervisión, en la cual pues la comunicación nos debemos asegurar que la información se divulga de manera adecuada y qué información nosotros estamos divulgando. Entonces, dentro de esta información puede estar incluida los protocolos de diseño y planeamiento minero, el uso de herramientas para el análisis de riesgos operacionales, o sea, antes de realizar la operación, el operario pues debe hacer un análisis de riesgos antes de empezar a hacer sus tareas para identificar condiciones geomecánicas inseguras. Se deben también difundir las políticas y procedimientos y estándares, como por ejemplo los procedimientos de trabajo seguros que tenga la organización, los requerimientos y especificaciones para instalación de elementos de soporte. También pues se debe hacer públicos y compartir los manuales e instrucciones de operación de equipos, la legislación aplicable, guías, estándares y también pues los planes de acción de respuesta a emergencia. Entonces, con respecto pues al entrenamiento, debemos asegurarnos que las personas entienden qué efecto tiene la actividad que ellos están realizando en la estabilidad de ese macizo rocoso y cuáles son esas condiciones geomecánicas inseguras a las cuales ellos podrían estar expuestos a la hora de realizar esas tareas. Entonces, estos sistemas de capacitación deben entrenar a los operarios con base en los cargos que ellos tienen, acordes pues al nivel de exposición que ellos puedan tener, y se deben entrenar en la identificación de peligros y condiciones geomecánicas inseguras, en estos procesos de gestión de riesgo geomecánico y en los sistemas de trabajo seguro, especialmente pues particular para los procedimientos que ellos están realizando. Entonces, este entrenamiento debe ser basado en evidencias y debe ser impartido por una persona pues, que tenga experiencia en el material. Con respecto a la supervisión, los supervisores deben garantizar que las labores mineras son realizadas de acuerdo a estos sistemas de trabajo seguro y de acuerdo con las políticas de la operación. También que los trabajadores que se asignan a las diferentes tareas han sido entrenados en las competencias necesarias para realizar las labores, que los requerimientos de control de calidad se están cumpliendo, que deben también inspeccionar y monitorear las condiciones del terreno, porque ellos van a estar recorriendo la mina pues para arriba y para abajo, entonces ellos van a ser las personas que van a poder estar observando cualquier condición anómala. También reportar y entender esas condiciones geomecánicas identificadas. Si un trabajador
le reporta a usted, hey, vi que cayó una roca por acá, inmediatamente atender esa llamada y hacer pues que esa condición sea atendida, que esa área se desabombe, entre otras. Y también pues garantizar que todas las áreas de la operación están debidamente pues desabombados para evitar pues cualquier accidente. Esos roles y responsabilidades deben estar ahí bien definidos pues. Ahora pues vamos a hablar rápidamente del plan de sostenimiento que es y los componentes pues que debe tener. Ya esto pues con este proceso biomecánico que le expliqué, vamos a pasar muy rápido pues los puntos que debe contener un plan de sostenimiento, que sería la herramienta administrativa ya para el control de esos riesgos. Entonces, ¿qué debe ser? Una herramienta, un documento de naturaleza dinámica y actualización permanente. Debe ser desarrollado por una persona competente. Este documento debe describir esas condiciones y los comportamientos esperados y los peligros asociados al terreno. Debe reconocer esos riesgos debido a la naturaleza cambiante del macizo y se debe basar en esta aplicación de la gestión del riesgo geomecánico. También debe definir los requerimientos mínimos de sostenimiento basado en los principios de diseño geomecánico. Debe proporcionar a los mineros las reglas claras y simples en términos que ellos puedan entender. Debe contener los procedimientos de trabajo seguro para todas las labores que están realizando, como perforación, voladura, sostenimiento, desabombe, carga, entre otros. Y se debe revisar de manera periódica, especialmente cuando se encuentre pues un problema durante la implementación de los diseños, después de que ocurra un accidente o cuando se planea o anticipe pues un cambio en las condiciones de terreno. Entonces, estos documentos deben tener una introducción, debe incluir todos los documentos relevantes pues que estén asociados a estudios geomecánicos, los diseños que se tengan más detallados, la regulación, otras guías que también se quieran anexar. Debe tener pues también una parte donde hayan control y revisión de este documento. Se deben definir y especificar los roles y responsabilidades. Debe haber un resumen en el cual se describa cualitativa y cuantitativamente esas características del terreno, o sea, pues información del modelo geomecánico. Se debe tener información también del diseño y planeamiento, bueno, cuáles son los métodos de diseño que vamos a utilizar para cada una de estas infraestructuras en la operación, y especificar pues los parámetros que se utilizaron y los resultados que se obtuvieron de esos diseños. También pues en cuanto a la implementación de los diseños y el control de calidad, debe describir esas acciones para garantizar que estos diseños se implementen de manera adecuada. Y debe incluir también los procedimientos de trabajo seguro con las instrucciones claras y detalladas de esos trabajos. Con respecto al monitoreo, también se debe definir pues, los procesos para el monitoreo, para la recolección de estos datos y la revisión y el análisis de estos. Deben haber también medidas que describan los procedimientos de trabajo en caso pues, de que se encuentre una condición geomecánica insegura o que haya pues, una emergencia. También debe establecer los mecanismos de comunicación y consulta para garantizar el cumplimiento del documento, y también los programas de entrenamiento que garanticen pues, que los operadores están siendo entrenados de manera adecuada. También debe incluir pues, un plan de acción de respuesta a emergencia. Y por último, pues debe haber también un capítulo pues, de auditorías, porque mencionamos que este documento se debe revisar. ¿Qué hemos hecho en Colombia pues, en estos últimos años? Pues se realizó el decálogo para la prevención de accidentes por causas geomecánicas. Pues yo le he compartido a Lina este documento para que se los haga llegar. Este documento lo hicimos en conjunto con la Asociación de Profesionales del Sector Minero de Colombia, la Universidad Nacional de Colombia y la Agencia Nacional de Minería. Son las 10 reglas de oro que debe seguir todo operador minero y todo persona pues que está relacionado pues con las operaciones mineras que están expuestos a estos peligros geomecánicos, para evitar pues que estos accidentes puedan ocurrir. Estas recomendaciones que hemos hecho en este documento son aplicables para cualquier tipo de operación y para cualquier escala de proyecto. Y están enmarcados en los conceptos de diseño geomecánico seguro para minería subterránea, de los cuales he hablado en este momento. Entonces, básicamente la estructura contiene estos 10 puntos. Yo les he compartido el documento completo y
En la otra presentación que les compartí están los títulos pues, de cada punto, donde básicamente está conocer el macizo rocoso, definir el tipo de sostenimiento basado en ese conocimiento, definir un plan de inspección e instrumentación, realizar el desahombre de las labores inestables y abandonadas, en caso pues, de que se vaya a ingresar, los procedimientos de trabajo seguro y la disponibilidad y calidad de los materiales, capacitación y entrenamiento, el reporte de condiciones subestándar o condiciones geomecánicas inseguras, planes de acción de respuesta a emergencia, definición de responsabilidades y auditorías externas. Por último, pues ya para terminar, la otra iniciativa que hemos hecho es una encuesta de percepción para los planes de sostenimiento, acerca de los planes de sostenimiento en la industria minera colombiana. Entonces, con Lina también les haré llegar pues esta encuesta en caso pues de que quieran y deseen participar. Sería pues de interés de nosotros poder tener su apreciación con este tema. Está dividida en 2 secciones. La primera, en la cual recopilamos la percepción de las personas acerca de los planes de sostenimiento, y en la segunda queremos sondear más o menos cómo están siendo realizados los planes de sostenimiento en este momento en Colombia, y nos dará pues un panorama más grande para seguir trabajando en aras pues de la mejora y la reducción de accidentes geomecánicos en esta industria. Entonces, como conclusiones, tenemos que estos aspectos geomecánicos son una de las principales causas de accidentes y muertes en la industria minera colombiana y, como vieron, pues en todo el mundo. A pesar de que el marco normativo colombiano contempla la implementación de estos planes de sostenimiento como una estrategia administrativa para gestionar esos riesgos geomecánicos, la aplicación de estos no ha entregado los resultados esperados, posiblemente debido a que hay debilidades en los diseños y puesta en práctica de estos planes en la actualidad. Hay que mejorarlo. Los planes de gestión para el control geomecánico en minería son una regla de oro estándar en la industria minera a nivel global, y se ha demostrado con estadísticas que su debida implementación salva vidas e inclusive puede ayudar a alcanzar la meta de 0 accidentes. Y por último, tenemos que, a pesar de que no hay un modelo único por la estructuración de un plan de sostenimiento, los diferentes modelos parten de los mismos principios, que es la gestión del riesgo aplicado a problemas geomecánicos y los principios de diseño geomecánico. Entonces acá tengo algunas referencias y eso sería pues todo para hoy. Uy, pues me tocó correr un poquito al final, pero yo creo que logramos la tarea. Doctor ingeniero Juan José, muchas gracias por toda esta información tan valiosa que nos has brindado el día de hoy, por supuesto por acompañarnos en este espacio tan importante para todos nuestros asistentes. Esperamos verte en una próxima ocasión. Bueno, y si alguien tiene pues preguntas o algo, no sé pues cuál sería la mejor forma de que me contacten o hacérmelas llegar. Claro, sí, señor. Si hay alguna duda, alguna inquietud, nosotros te las haremos llegar para que tú muy amablemente nos regales las respuestas. Pues decirte que por acá nuestros asistentes están escribiendo que muchas gracias, que valiosa la información que nos has brindado el día de hoy, que excelente capacitación y muchos abrazos y aplausos virtuales para ti el día de hoy. Muchísimas gracias. A la orden siempre por acá, y en lo que puedan, pues me pueden buscar por LinkedIn, por ahí pues también respondo y a la orden siempre por acá. Claro que sí, ingeniero, que tengas un feliz día y por supuesto a todos nuestros asistentes, muchas gracias por su participación. Recuerden que la grabación de esta acción educativa y todas las que hemos ejecutado quedan colgadas en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.com.co, al igual que la presentación técnica. A todos que tengan un feliz viernes, que tengan un feliz día, un feliz fin de semana. Los dejamos con el siguiente video. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Hola, mi niño. Hola, papi. Hoy te vamos a enseñar algo muy importante. ¿Estás preparado? ¡Sí! Entonces tú nos escuchas y repites, ¿listo? Bueno, papi. Evita tocarte los ojos. Los ojos. Evita tocarte la nariz. La nariz. Evita tocarte la boca. La boca. Hazlo por ti. Por ti. ¿Por qué?
Tus manos todo el tiempo están en contacto con muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si tocas tus ojos, tu nariz o boca, puedes adquirir o transferir el virus de las superficies. Ten cuidado, sé consciente y mantente a salvo. Tú eres muy importante para nosotros. Ahora te toca a ti, dale. Sí, ahora canto yo. Evita tocarte los ojos, evita tocarte la nariz, evita tocarte la boca. Hazlo por ti. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.